Doy la bienvenida a la doctora Carmen Cabezas Peña, que es subdirectora general de Promoción de Salud de la Generalitat de Cataluña. Así que, Carmen, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí. Me han pedido que hable de COVID y tabaco y bueno, yo creo que COVID y tabaco es hablar de un año de nuestra vida, ¿no? De un año diferente, ¿no? Y nosotros siempre decimos que el año 2020 para tabaco comenzaba bien, ¿no? Porque es cuando, parece otro siglo, pero es cuando se había conseguido la introducción de la financiación de fármacos para ayudar a dejar de fumar en la cartera del Sistema Nacional de Salud, y eso era una muy buena noticia. Por otro lado, ya llevamos bastantes años de la ley del tabaco y parecía que era el momento de introducir nuevas medidas, y eso por un lado a nivel general del Estado, y también nosotros en Cataluña lo estábamos estudiando. Por lo tanto, creíamos que teníamos buenas noticias y buenas perspectivas, y en relación, por ejemplo, a la introducción de la financiación, pues siempre se puede hacer mejor, pero bueno, suponía una normalización de que era un fármaco realmente bien probado y un fármaco que los profesionales del sistema sanitario podían utilizar dentro de su arsenal terapéutico, y por lo tanto darle el valor que tiene fármacos que tienen ensayos clínicos muy bien hechos detrás y toda una evidencia detrás. Por lo tanto, lo que hicimos a nivel, por ejemplo, de Cataluña es intentar que todos los médicos de todas las redes de atención primaria, de hospitales, de centros de atención y seguimiento a drogodependencias los pudieran prescribir, con las condiciones que se acordaron a nivel de Cataluña, y digo a nivel estatal, y que serían mejorables porque no estábamos tan de acuerdo nosotros en que era solo para dependencia alta, más de 10 cigarrillos al día, un único tratamiento y una prescripción por visita. Y por lo tanto que requería el volver y el uso de la receta electrónica. Pero bueno, era una gran noticia. Luego la otra cosa en la que estábamos muy metidos era la elaboración de la memoria preliminar para una nueva ley de adicciones, porque queríamos lo de aumentar un poco el grado de control, por ejemplo, en las paradas de los autobuses, en los espacios alrededor de los centros sanitarios y de otros centros escolares, y en la equiparación de los cigarrillos electrónicos, etcétera. Por lo tanto, y también sabíamos que teníamos un problema con las terrazas y empezamos a hacer toda una campaña de inspección masiva en las terrazas para ver en las horas en que realmente estaban ocupadas. Pero en esto llegó la COVID, pues claro, empezamos, el primer caso publicado es de diciembre, la secuencia del genoma está publicada en enero, y a partir de marzo, pues justo el viernes equivalente a este viernes del año pasado era cuando se estaba marcando el estado de alarma, y por lo tanto todo estaba afectado. Una pandemia que habrá afectado a más de 117 millones de personas, esto es de esta mañana, y ha causado más de 2.600.000 muertes, y que es una pandemia a nivel global. Por lo tanto, que algo que empieza en diciembre en Wuhan, al cabo de un mes está prácticamente en todo el mundo, y eso es importantísimo. Entonces, que nos ha afectado muchísimo. Y antes Cisco me parece que era el que decía que nos gustaría tener cada día como una dashboard, ¿no? Una pizarra de estas que comparten los datos de la COVID, ¿no? Igual, pero para tabaco, porque realmente tenemos, yo os ponía 2,6 millones de muertes para COVID, pero tenemos 8 millones de muertes anuales para tabaco. Por lo tanto, se merece una actualización diaria de los datos y esta aceptación o este trabajo global que se está teniendo para el control de pandemias como la de la COVID. Bueno, esto es tal y como estamos aquí en Cataluña, y ya veis 3 olas después, y con más de 570.000 casos o con más de 20.000 muertes. Por lo tanto, una afectación importantísima. Y además, esta
pandemia de coronavirus es una pandemia que, como se ha dicho, es una sindemia, es decir, hay factores socioeconómicos que están afectando a cómo está afectando el coronavirus en nuestro mundo, pero también al mismo tiempo está afectando a todas las enfermedades no transmisibles entre comillas, no transmisibles infecciosas, porque ya sabemos que el tabaco, ya sabemos que la obesidad, etcétera, están transmitidas también por factores sociales. Por lo tanto, bueno, hay esa relación de los factores socioecológicos con todos una serie de factores intermedios y después con una serie de resultados que están relacionados entre ellos. Y el COVID tiene que ver, pues, como hemos dicho, con las crónicas y tiene que ver, evidentemente, con los consumos y con la situación de salud mental de las personas y de las sociedades. En este marco, pues los primeros meses ya sabéis que había una serie de noticias que estaban transmitiendo también el hecho de que podría ser que el tabaco previniera en relación a la aparición de la COVID y había estudios diversos que generaron toda una serie de malos entendidos en la población y generaron mucho trabajo de los profesionales sanitarios. Perdón. Y una de las cosas que hicimos aquí en Cataluña, intentamos trabajar bastante en redes, en la red de atención primaria, en la red hospitalaria, en todo lo que tiene que ver también con las redes territoriales, por ejemplo la de Lleida y otras que hay. Y una de las cosas también tenemos a nivel del ICO está el Centro Colaborador de la OMS, y una de las cosas que se planteó ya muy al inicio es una primera webinar sobre este aspecto, y ya fue en el mes de abril. Y yo creo que en aquella webinar, que aquí hay un par de diapos del doctor Fernández, ya dijimos cosas que siguen siendo válidas en aquel momento, ¿no? Que los fumadores y exfumadores tienen más riesgo de infecciones bacterianas y víricas, incluyendo el MERS y el SARS, que los estudios clínico-epidemiológicos sobre el riesgo de infección por SARS-CoV presentan y continúan presentando importantes limitaciones metodológicas, y que la evidencia epidemiológica sobre la asociación del tabaco como factor de protección o de riesgo pues era aún limitada y continúa siendo bastante poco concluyente, a pesar de que lo que se ve clarísimamente es que si tú fumas pues tienes mayor riesgo de enfermedades respiratorias y estás haciendo conductas que te ponen también a mayor riesgo para la COVID, porque estás sin mascarilla, porque estás más cerca de los otros, porque estás teniendo una distancia menor con los otros y porque además estás haciendo una conducta de tocar el cigarrillo electrónico y después tocarte la boca o lo que sea. Por lo tanto, el riesgo que ya sabemos. Y luego, en relación a la gravedad, pues que también había en aquel momento algunas limitaciones, pero sí que parecía que es un factor de progresión de la enfermedad, aunque la evidencia de causalidad ya sabéis que no es muy fuerte. También otras cosas que sabemos es que cuando vemos la mortalidad, esto es una gráfica, puede ser un poco compleja, pero es una gráfica que muestra los factores de riesgo para muerte por COVID. Y aquí la línea vertical es el 1 y todo lo que sea alejarse hacia la derecha es mayor riesgo de morir por COVID, y está marcado el estatus de fumador, y vemos que pues para el exfumador tiene un riesgo mayor que para el fumador actual, porque posiblemente hay un factor confusor de la edad, porque ya vemos que el primer apartado, que es la edad, es el factor de riesgo más importante para la muerte. Bueno, este es el documento que elaboró en su día y ya muy pronto, en junio, ya la OMS, pero que continúa siendo el mismo y que dice más o menos lo que ya hemos comentado. Pero al mismo tiempo, lo que sí que dice la OMS y lo que se dice a nivel general es que otro de los impactos de la COVID es el impacto que tiene sobre la disrupción de la atención sanitaria,
que se produce, porque desvías todo el sistema sanitario hacia la atención de la COVID y eso tiene una repercusión importante en el seguimiento de diversas patologías y se ha publicado para el cáncer, se ha publicado para la salud mental, se ha publicado para las enfermedades crónicas y por lo tanto eso es un efecto adverso importante. También a nivel del Ministerio y a través de la Comisión de Salud Pública se han hecho diversos posicionamientos diciendo que la importancia que tiene el abordaje del tema del tabaco en el marco de la COVID y la importancia pues, de esos aspectos que yo os decía, que se manipula la mascarilla, se está más cerca, se exhala y, con mayor fuerza y eso puede en una enfermedad relacionada con la transmisión aérea, eso tiene una repercusión importante. Entonces se hacen una serie de recomendaciones que están allí y también a nivel de los documentos técnicos. También se hizo una encuesta para ver cómo había cambiado el patrón del consumo y se vio pues que había habido, en muchas ocasiones no había habido un cambio entre la disminución y el aumento, pues había más o menos la mitad del resto. Nosotros a nivel de Cataluña hicimos un cuestionario también en esos primeros meses de confinamiento. Recordáis que hoy empezaba ese confinamiento tan importante que dejó nuestras calles vacías y dejó toda nuestra vida tocada, ¿no? Entonces, que no podíamos salir ni para dar un paseo ni para hacer actividad física, solamente los que tenían perro para pasear. Y entonces el cuestionario que hicimos con más de casi 38.000 personas, sí que es cierto que era un cuestionario online y ahora en la sesión anterior se hablaba de la posible brecha digital y aquí, por ejemplo, en este cuestionario online, con tantas respuestas vemos que hay un decalaje clarísimo hacia personas de nivel de estudios alto, secundarios, pero sobre todo universitarios y de posgrado universitario y todo ese factor. Pero aún así, teniendo en cuenta que también sobre todo contestaban personas más jóvenes, vemos que nos da unos resultados que son interesantes y así vemos que durante ese tiempo de confinamiento lo que vemos era que el consumo de tabaco y alcohol se mantenía casi igual y vemos que en cambio, fijaros en esta diapositiva, que el consumo de hipnosedantes aumentó mucho. Yo el otro día miraba también unos datos de profesionales sanitarios que estábamos mirando en relación a su evolución o los resultados que tienen en relación a la COVID y el porcentaje de profesionales sanitarios que están utilizando medicación de salud mental es altísima. Yo quiero decir que hay un componente de estrés, de fatiga pandémica que tienen sobre todo las profesiones también de cuidados, que es muy relevante. Y aquí también los que fumaban solamente, bueno, entre comillas, pero ya es bastante, un 16% aumentaron el consumo de tabaco. Otras cosas que miramos es, en ese mismo momento, en abril, miramos qué había pasado en la atención primaria, si la gente seguía haciendo intervención o no. Y hicimos esta encuesta, que no es representativa, pero tuvimos la respuesta de 183 personas y nos decían que habían realizado intervención en prácticamente un 45% durante el tiempo de confinamiento y que los que habían realizado intervención sobre todo habían hecho seguimiento de aquellas personas que estaban en proceso de dejar de fumar. Otro porcentaje había hecho intervención oportunista y solamente 1 de cada 3 había iniciado nuevos tratamientos. Y que sobre todo, ya sabéis que sobre todo al principio, ahora se está recuperando la actividad presencial, pero sobre todo era una actividad que se había hecho por teléfono, por correo electrónico, por e-consulta. Y le preguntamos, cuando haces seguimiento de COVID, ¿hablas de tabaco? Y la mayoría de las veces solamente era un 21%, algunas veces era un 47%. Y aquí eran algunos de los comentarios, sobre todo nos expresaban la idea de que prácticamente era un momento de centrarse muchísimo en el COVID y de que eso condicionaba que aunque quisieran les costara a trabajar el tema del tabaco.
Y entonces, bueno, lo que vemos, que intentaban, pero que costaba un poquito. Entonces, en relación al tratamiento farmacológico, y todas estas diapos de ahora son hechas por Josep María Suelves, de alguna manera lo que miramos es que entre enero y septiembre fueron prescritos por receta electrónica 65.800 paquetes de medicamentos en Cataluña, la mayoría de vareniclina, que de los que se habían prescrito, pues el 82% había recogido la receta, y que al final eso implicaba a 29.000 personas del sistema público de salud. Que esto es un poquito el perfil de las personas con una media de edad de 51 años y que sobre todo era la atención primaria, y que muchos de ellos eran de personas que tenían los niveles de ingresos más, bueno, bajos, pero bueno, pues en esos factores. Entonces, bueno, aquí veis la evolución y cómo las primeras semanas, hasta que llega un poco la pandemia, esto iba pues muy bien encaminado, había muchas prescripciones, y luego con la pandemia baja, pero baja de manera que no se queda a cero, es decir, que fuimos teniendo prescripciones durante todos los meses y por encima de la situación basal, es decir, que a pesar de todo la medida pues sirvió o sirve. Y esto es un poco la comparación entre los que tienen tres dispensaciones y lo en general. Y esto es, bueno, pues el porcentaje que recibieron 3 dispensaciones. Bueno, las personas que recibieron las 3 dispensaciones tienen una edad más alta, 53 sobre 50, y hay una proporción algo mayor de mujeres. La proporción de personas que han completado al menos 3 dispensaciones fue significativamente mayor entre las personas que tienen un porcentaje más bajo de copago farmacéutico. Y no se observaron diferencias significativas en relación al sitio, al nivel y al tipo de sustancia activa. Otra cosa que hicimos en ese momento y que intentaba compensar pues o ayudar a los compañeros de atención primaria y de los otros niveles de atención es hacer una ayuda a nivel online, y esto lo hicimos conjuntamente las dos redes, la de atención primaria y la de hospitales sin humo, conjuntamente con la agencia, y también lo hicimos con el SCAT. También intentamos implicar a toda la gente, y aquí estamos algunas de las personas que estábamos detrás, y bueno, se intentaba ayudar de manera online a la gente a dejar de fumar, y hicimos varias difusiones, y bueno, y estudiamos en los primeros casos un poquito cuál era el perfil, y bueno, y pensamos que, bueno, hicimos pues toda una serie de trabajo de back para que fuera fácil ayudar a dejar de fumar, y bueno, y tuvo su papel complementario los meses, sobre todo, más duros de la pandemia. Y luego también esta afectación, pues también a nivel del clase sin humo, pues también el dejar en el que el momento de confinamiento se cerraran las escuelas hizo que tuviéramos que adaptarlo a un entorno virtual, y por lo tanto tiene algunos efectos añadidos. También ha hecho que la consulta de la ley de adicciones vaya más lenta, pero estamos en ello. Y simplemente ya un poco para ir acabando, pues que, bueno, y esto cómo se ha acompañado en los datos, y hace muy poquito, la semana pasada nos daban ya los datos de la encuesta de salud del 2020, y por lo tanto son la primera vez que ponemos estos datos a nivel de Cataluña. Lo que observamos es que el consumo de tabaco en hombres ha seguido bajando,
pero que el consumo de tabaco en mujeres ha vuelto a fluctuar. Entonces, fijaros que tenemos ese dato. No son diferencias significativas. Lo que pasa es que el año pasado volvíamos a bajar y ahora volvemos a hacer esta fluctuación. Lo comentábamos con Josep María y claro, son datos en que los intervalos de confianza se sobreponen. Pero bueno, la verdad es que cada vez que vuelve a fluctuar hacia arriba son cosas que no nos gustan. Y también está la pregunta en la encuesta de si el médico o la enfermera le ha aconsejado o ayudado a dejar de fumar. Y ya veis que tenemos como 3/3, ¿no? Un tercio que dice que no le han ayudado nunca, ellos perciben que no le han ayudado nunca o que no le han hablado del tabaco. Un tercio que dice que alguna vez le han dicho algo y otro tercio que sí, que le hacen ayuda o le recomiendan de manera periódica. Una parte es que le recomiendan que deje o baje el consumo y una parte es que además le ayudan. Y ya por último también a mí me gusta siempre mirar los datos del comisionado de la venta de tabaco y también observamos que en la crisis del 2008 las crisis económicas para tabaco se comportan de una manera dual. Por un lado, la gente, por un lado puede ser que la gente tenga más dificultades y seguramente la gente tiene más dificultades para dejar de fumar, pero las crisis económicas hacen que algunos de los cigarrillos, aquellos que se fuman más automáticamente, se reduzcan. Por lo tanto, si os fijáis, las columnas de la derecha, y no sé si se ve, pero como tendréis la presentación, las columnas de la derecha son las diferencias entre el 2020 y el 2019, pues veréis que en la mayor parte de las comunidades autónomas el consumo de cigarrillos ha bajado, también el consumo de cigarros y el patrón que tenemos de otros años se está desplazando a tabaco de liar y a pipa. En el pipa están también incluidos los productos de tabaco por calentamiento y eso hace un efecto allí muy raro. Y entonces, y esto es también cuando comparamos los últimos datos publicados, que son los de hasta enero del 2021 en relación al enero del 2020, y que se continúa habiendo estas diferencias. Cuando lo miréis, veréis que las comunidades turísticas es en las que más baja, porque ya sabéis que la gran asignatura pendiente, una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos es el precio del tabaco. Entonces, el precio del tabaco hace que cuando vienen los millones de turistas, pues, compren aquí un montonazo de tabaco. Por lo tanto, siempre ya nos extraña que las comunidades con más turismo siempre somos las que tenemos más consumo o más venta por cápita y también son las que este año pues tienen una bajada relativa un poco mayor porque no hemos tenido turistas y eso es un pez que se muerde la cola porque nuestra crisis económica se agrava. Por lo tanto, en resumen, diríamos que la pandemia de la COVID-19 supone un estrés continuado sin precedentes, tanto para la sociedad como para el sistema sanitario, que ha tenido que reorganizarse y centrarse en unos servicios esenciales inaplazables, que a pesar de la situación estresante y la sobrecarga de trabajo, un porcentaje importante de profesionales ha sido capaz de seguir ayudando a dejar de fumar, que sobre todo a nivel telefónico y haciendo seguimiento, que nosotros estamos siguiendo avanzando en la ley de adicciones y a nivel de Madrid el Ministerio también ha hecho algunas reuniones, pensamos en este tema, y que los próximos meses y años requerirán un esfuerzo continuado para recuperar los niveles habituales de prevención y ayuda a dejar de fumar, a pesar de que se está recuperando y adaptarse a la nueva realidad. Y por último, recordar que estamos inmersos en plena campaña de vacunación y que esto también es el factor de esperanza, porque lo hemos visto en las residencias de gente mayor, lo hemos visto también cuando estamos mirando la incidencia en profesionales sanitarios. A nivel de Cataluña, por ejemplo, en las personas, en más de 100.000 profesionales sanitarios, cuando hemos comparado la incidencia de nuevos casos, las personas que tienen 2 dosis de vacunación en relación a ninguna dosis, es un 80% menor. Pero al mismo tiempo,
de nuevo el sistema sanitario se tiene que volcar en la vacunación y eso hace que temas de base importantísimos como es la ayuda a dejar de fumar estén pues con unas ciertas dificultades. Y nada más, eso era lo que os quería explicar. Pues muchísimas gracias, doctora Carmen Cabezas, por la exposición. Comentar que como ha habido en ocasiones en las que no se veía el PowerPoint, me dicen desde la organización que de alguna manera se lo harán llegar a los asistentes porque lo pedían así. Y bueno, aquí todo halagos en el chat, que muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy interesante, nos dice Marcos García. Y que sí que están deseando ver las tablas, yo creo, con más cercanía para poder analizarlas y utilizarlas, imagino. Marcos García también nos pregunta si asociar vacunación COVID con intervención en tabaquismo. ¿Cómo? Sí, bueno, yo creo que ahora, fijaros que en relación a la vacunación tenemos un estrés que no hemos vivido nunca, porque en el sentido de que hemos explicado que es una pandemia global, necesitamos una respuesta global porque en infecciosas, bueno, y en tabaco, yo creo que en todas las cosas realmente hoy en día no tenemos fronteras realmente, y por eso si queremos realmente controlar la COVID, tendremos que vacunar pues prácticamente al 70% de la población mundial. La población mundial es aproximadamente 7.700 millones de personas. Eso quiere decir que tendremos que vacunar a unos 6.000 millones de personas como 2 veces, ¿no? Porque la mayoría de las vacunas son 2 dosis. Y eso supone que la mayor parte de los países están planteando la vacunación de una manera con procesos súper optimizados, en que le dedicas a la persona prácticamente 2 minutos para hacerle una anamnesis de si tiene alguna contraindicación o alguna cosa por la que no le pondrías la vacuna y después le vacunas y la dejas un cuarto de hora para ver cuáles son los efectos. Entonces, sería muy bueno ligarlo, pero la verdad es que ese estrés que tenemos para intentar llegar a vacunar al máximo número o porcentaje de la población en el menor tiempo posible hará que será difícil que le podamos dedicar ese tiempo que necesita la intervención de tabaco. Antes se decía muy bien en la mesa anterior, cuando se decía que una de las cosas principales que hacemos siempre es establecer ese rapport, ¿no? Es establecer esa relación, que las de establecer siempre, aunque sea online, aunque sea de cualquier manera telemática. En primaria siempre jugamos, o en el sistema sanitario siempre jugamos con el hecho de que somos el profesional de referencia de la persona, pero es que en vacunación vamos a hacer procesos muy optimizados y seguramente será difícil que la propia profesional de referencia sea el que le vacune. Pero hemos de buscar temas, y creo que la Semana Sin Humo de este año va un poquito para allí, de relacionar vacuna de COVID con dejar de fumar. También nos dicen que no es específica pregunta del COVID, pero que entiendo que se la lanzan un poco para ver si hay respuesta. Ana María Gómez Quintero pregunta si se contempla la posibilidad de financiar la TSN. No lo sé si se refiere... Sí, no es específico del COVID, pero ella sabe, Ana lo sabe perfectamente, y además es que nosotros lo hemos dicho, porque quiero decir, es una medicación que no necesita receta médica, pero eso no es una excusa. Quiero decir, nosotros somos partidarios de que los 3 tipos de medicaciones que tienen resultados y que tienen muchos ensayos clínicos detrás, y de hecho la TSN es la que tiene más ensayos clínicos porque tiene más tiempo de práctica, pues que fueran financiados como cualquier otro fármaco que tiene evidencia detrás y que puede jugar un papel clave en un factor de riesgo y en un problema de salud tan relevante. Por lo tanto, estamos de acuerdo, Ana, lo hemos explicado en varias ocasiones y lo hemos intentado decir y bueno, insistiremos de nuevo, Sí, parece lo lógico, ¿no? Dar la misma capacidad a cualquier tipo de fármaco que sabemos que tienen buenísima acogida todo lo que hay para esa situación tabáquica y así poder llegar a más gente. O sea que
que eso estaría bien. Por aquí comentan también que Marcos García, que en 30 segundos se puede realizar una intervención y no tiene por qué ser el personal que pone la vacuna. Bueno, entiendo que hace referencia también a que cualquier momento, que también lo han dicho, ¿no? Cualquier momento es bueno para poder dar una píldora de deshabituación tabáquica. Estoy de acuerdo, porque además es un momento de oportunidad de aquellos que decimos, es decir, la gente que va a ponerse la vacuna va a hacer algo por su salud. Por lo tanto, el reforzar el tema de que lo mejor que puede hacer alguien por su salud, alguien que fuma, es dejar de fumar, eso es un momento de oportunidad. O sea que se trata de ver cómo lo podemos introducir allí. Sí, al final es ser coherentes, ¿no?, con todo lo que hacemos. Ya lo ha explicado muy bien, el fumador se quita la mascarilla, tiene las manos infectadas, o sea, al final es un poco una visión global de la salud y el tabaco, por supuesto, está ahí. Eugeni Barquero nos dice que interesante las pistas sobre la semana sin humo de este año. Pasaríamos entonces, si no, a la siguiente mesa. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, Adriana.